Buenos días a todos y bienvenidos a esta charla coloquio en la que se pretende poner de manifiesto y conocer la compleja situación en la que se encuentran las empresas de servicio que gestionan infraestructuras hidráulicas en nuestro país al amparo de contratos sometidos a la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Como todos sabemos, desde mediados de 2021, los precios de la energía eléctrica han experimentado un incremento extraordinario y este hecho, unido a la crisis de la COVID-19 y a la actual guerra de Ucrania, han provocado en los últimos meses una serie de consecuencias que inciden directa e indirectamente en el ámbito de la contratación pública y en particular en el ámbito económico de las empresas que ejecutan los contratos de servicio de conformidad con unas condiciones pactadas en un contexto distinto al actual. Este hecho ha desvirtuado por completo las expectativas económicas esperadas en el momento de la licitación por estas empresas, provocando una pérdida económica que compromete la propia prestación del servicio. Los márgenes de explotación de los contratos se han visto sustancialmente reducidos y de forma cada vez más generalizada los ha convertido en deficitarios. La magnitud y el carácter imprevisible del alza experimentada en el último año del IPC y de los costes hace que no sea posible afrontar la aplicación de la revisión de precios de los contratos en los mismos términos que se contempla en dicha Ley 9 de 2017. Por este motivo, hoy contamos con representantes de asociaciones empresariales, representantes de agencias y entidades públicas de saneamiento y depuración y representantes de empresas privadas prestadoras de servicios para conocer a fondo este problema que, de no abordarse adecuadamente, podría dar lugar a un deterioro catastrófico de los servicios públicos esenciales para los ciudadanos. Hoy nos acompañan María Moreno López Ayala, directora de Contratación Técnica e Internacional en SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructura; Enrique Hernández Moreno, que es director general de AGA, la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana; Samuel Reyes, director de la ACA, la Agencia Catalana del Agua; Juan Ángel Conca Pardo, gerente de la EPSAR, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad de Valencia. Excusamos la ausencia de Ignacio Díaz, que es el gerente de SAMUR, de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la región de Murcia, y en su lugar estará presente Pedro Simón Andreu, que es el director técnico. Enrique Freire Jiménez, director de Depuración de Acciona; Antonio Martín, director de producción de Safiragua; Sergio Alonso Hernández, responsable de explotaciones de Faxa; Javier Olmos Fernández, director general de Aclara. Excusamos también la ausencia de Juan Ignacio García de Miguel, que es el CEO de DAN, y en su lugar estará presente Antonio Sánchez, director de operaciones. Excusamos la ausencia de Vicente Fajardo, director general de Global Onio, y en su lugar estará presente Gloria Fallo, adjunta al área de residuales. Vicente Sánchez Vila, responsable de SAP; Miguel Ángel Marcos Bajo, director de concesiones y operación y mantenimiento de GS y NIMA; Bernardo Gallego Longas, director de negocio de depuración en Acuambiente; y Juan Carlos Blázquez, director de desarrollo de negocio EPC de Acciona, que cerrará con las conclusiones. Nuestros invitados dispondrán de 5 minutos cada uno para exponer sus ideas y opiniones, y una vez finalizadas todas estas exposiciones pasaremos a la ronda de debate, donde también los asistentes nos podréis dejar vuestras dudas y vuestras consultas para que puedan ser respondidas. En el día de hoy os pido, por favor, que debido a la gran cantidad de invitados que tenemos, que nos indiquéis en esta pestaña a quién van dirigidas las preguntas, y como siempre mi compañera Tina estará coordinando el chat para cualquier detalle que necesitéis durante la mañana. Y ya sin más preámbulos, doy paso a nuestra primera invitada, que es María Moreno, que es directora de Contratación Técnica e Internacional de SEOPAN. Os pedimos disculpas porque en el último momento hemos tenido un problema técnico, pero esperamos que podamos resolverlo. Buenos días, María, y adelante con tu intervención. Buenos días, muchas gracias primero por la invitación, por la coordinación de esta sesión que es muy necesaria y bueno, y disculpar de nuevo la imagen porque hemos probado 1000 alternativas pero ninguna funcionaba, así que bueno, lo importante es lo que decimos y la imagen en este caso no vale 1000 palabras. Así que, bueno, pues ya sabéis, y ya has mencionado tú, el aumento tan importante que hemos observado desde mayo de 2020 de precios de los materiales como efecto de la crisis del COVID. Esto derivó en una situación que ha alterado fuertemente la economía de los contratos.
Esta situación, como todos sabemos, era imprevisible en el momento de la licitación y ha excedido claramente el riesgo y ventura que el contratista debe soportar en los contratos públicos. Hay que señalar también que se trata de una situación perjudicial además para el interés público y afecta severamente a los operadores económicos del sector. Esto derivó en la necesidad imprescindible de adoptar medidas urgentes y de carácter excepcional para permitir una revisión excepcional de precios de contratos. Valoramos muy positivamente las medidas que se adoptaron por el Gobierno en aquel momento y que posteriormente se han derivado en mayor abducción, dado la guerra de Ucrania, y hemos observado que de aquella inicial medida, pues el resultado a efectos prácticos no es realmente el deseado. Eso por la parte de los contratos de obras, como sabéis. Dado que el problema es transversal a todos los contratos y no solo a los de obras, hemos solicitado también la ampliación del ámbito de objetivo de las medidas a contratos de distintas tipologías, mixtos de servicios y obras, contratos de servicios, contratos de concesión, en aquellos sobre todo en los que el coste energético tiene un impacto especial por tener un peso decisivo en la estructura de costes de los contratos, ¿no? Como decía antes, la espiral inflacionista no solo no se ha revertido desde el pasado mes de marzo, que fue cuando se aprobó el Real Decreto, sino que además ha continuado su ascenso de manera muy desproporcionada. Y, por tanto, hay que replantear aquellas medidas que se tomaron. Hay que incluir el coste de la energía en la revisión de todos los contratos. Hay que incluir estos contratos de servicios que estamos comentando y que hoy van a ser centro de la conversación, y otra serie de medidas como eliminar el 20% del límite fijado del precio de la adjudicación. Podemos poner un ejemplo, aunque luego seguro que hay ocasión de escuchar muchos más, de un contrato de una operación de una EDAR, por ejemplo, de una depuradora. Pues hemos hecho un análisis rápido y hemos visto que ha incrementado sus costes en el último año en un 40%. Y esto fue hace 2 meses, de manera que podemos decir que incluso será mayor. Principalmente este aumento viene derivado del coste de la energía y del personal, que cada uno de ellos más o menos suponen en torno al 30% en el reparto de costes, ¿no? Entonces estamos hablando de un 60% en total entre personal y energía. Por tanto, otra de las cuestiones que debería ser revisada y que no es revisada tampoco en los contratos de obra sería la mano de obra, lo que conocemos como mano de obra, ¿no? Los contratos de operación que hoy vamos a abordar son muy intensivos en mano de obra, al igual que en electricidad. De manera que estamos hablando de un problema que es compartido tanto por el sector público como por el sector privado, y que afecta directamente a los costes reales de los suministros y de los plazos del plan de recuperación, transformación y resiliencia que tenemos junto con la Comisión Europea. De manera que hoy estamos hablando de un sector esencial. La operación de depuradoras, de potabilizadoras, desaladoras, da servicios a la población, y son servicios esenciales que han contribuido incluso al bienestar, incluso en momentos más complicados, ¿no? Nunca han parado de su actividad, puesto que son esenciales y no es posible. De manera que no deberían ver tampoco afectada su actividad o que ésta sea precaria. El objetivo es claro, es dar un servicio esencial a la población, y esto no debería estar al albur de las condiciones de precios del mercado. Estimamos que estas medidas se deberían implantar lo antes posible, y de no hacerse, pues ya estamos viendo muchas consecuencias. A nivel empresarial estoy segura que luego vais a poner ejemplos y vamos a ver muchas ideas, pero a nivel de administración, pues veremos contratos y ya estamos viendo con problemas que pueden acabar en resolución si esta revisión no tiene lugar, ¿no? Ya hemos escuchado del Ministerio de Transición Ecológica los problemas que están teniendo serios en distintos contratos. Vemos también contratos que son adjudicados, pero que son rechazados finalmente por los adjudicatarios, o se adjudican al 7º o 8º adjudicatario, con las dificultades que esto conllevará
en su ejecución, ¿no? Veremos y creemos que habrá graves riesgos inherentes a la firma del convenio del sector del agua en 2023, que tendrá lugar el año que viene y que afecta a 50.000 trabajadores por el previsible alza de los salarios que no son revisables. Y luego, evidentemente, impactos en la actividad y el cumplimiento del plan de recuperación, porque si no se adoptan estas medidas, pues la operación y la ejecución de los contratos no será la deseada. De manera que hay que preservar esta continuidad de operación y hay que decir nuevamente que el riesgo de ventura ya no es asumible por las empresas, el encarecimiento de la energía afecta de manera muy importante a estos contratos y hemos consultado varias veces al Ministerio de Transición Ecológica, hemos comentado con Economía, con Hacienda, qué se puede hacer, ¿no? Entre todos tenemos que resolverlo. Hemos propuesto muchas alternativas y más en una situación en la que hay fondos europeos y no hay realmente un problema de liquidez. Entonces, urge una medida y nos planteamos cuál es el coste para el país de aplazar una decisión como incluir la energía y la mano de obra en las revisiones de estos tipos de contratos, ¿no? Creemos que la solución pasa por distintos órganos, la Oficina Económica de Moncloa, la Vicepresidencia Primera, el Ministerio de Hacienda, pero nosotros al final lo que creemos es que sea quien sea el decisor, la medida tiene que imponerse lo antes posible. Por último, acabando, María. Como conclusión, sí, creemos que estas medidas adicionales son imprescindibles para la viabilidad de la económica de la mayor parte de los contratos públicos y hace falta que la Administración pública tome medidas lo antes posible. Pues muchísimas gracias, María. Después tendremos la oportunidad de hablar de nuevo contigo y ya damos paso a Enrique Hernández Moreno, que es el director general de AGA. Enrique, te voy a pedir por favor que actives la cámara. A ver si lo logro. Sí, ahora. Sí, perfecto, perfecto. Te escuchamos alto y claro. Enrique, adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y felicidades por convocar una reunión tan interesante en estos momentos con un problema que nos preocupa a todos los que estamos aquí y mucha más gente que no puede estar, ¿no? Desde AGA, que como ha explicado José Miguel, somos la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana, somos la asociación que defiende los intereses empresariales del sector del ciclo del agua urbana. Hay empresas públicas como puede ser el Canal de Isabel II, el Consorcio de Aguas de Bilbao, Emasesa de Sevilla, Aljarafesa, y privadas como Global Union, Acciona, Suez, Aqualia. Y, por lo tanto, es un sector que tiene algunas peculiaridades que me gustaría contaros inicialmente, ¿no? Por dar algunos datos, y como decía María, seguramente luego los representantes de las empresas dirán más datos, pues efectivamente la energía eléctrica nos ha subido en algunos momentos hasta el 300%, los reactivos, algunos de ellos hasta el 70%, y además estamos empezando a tener ya problemas de abastecimiento porque faltan materias primas y hay algunos reactivos que vamos a tener problemas de forma inmediata. Los mantenimientos pues se nos están subiendo un 30 o un 35% y el personal, como también decía María, aunque todavía no hemos empezado a negociar el convenio colectivo del año que viene y que es algo que hace AGA en el sector del agua urbana, pues podemos estar en un 5, en un 8% anual fácilmente, ¿no? Con todos estos datos tenemos una situación complicada y por hablar de cuál es el entorno legislativo, como sabéis, pues hay 3 reales decretos que se han aprobado en este año, ¿no? Como han sido el Real Decreto 6, 10 y 11, pero curiosamente tenemos un sector muy particular en el agua urbana y es que, por ejemplo, en el Real Decreto 11, en la lista que viene de sectores a los que les aplica la subida o que tiene problemas con la subida energética, no está el ciclo del agua urbana, ¿no? Esto además teniendo en cuenta que, y ahí puede estar el problema mayor, que el sector del agua urbana es competencia municipal, pues las empresas gestoras no podemos repercutir la subida de los costes directamente en las tarifas porque quien sube las tarifas
del agua urbana son los ayuntamientos y las juntas de precio organismos similares, ¿no? Con lo cual tenemos un problema bastante particular y es que necesitamos que los ayuntamientos sean conscientes de la situación en la que estamos. Y lo que estamos pidiendo además a los distintos ministerios es que nos ayuden a tener un marco general que nos permita negociar con los ayuntamientos las subidas que están teniendo tanto la energía como estos materiales, ¿no? Además de esos 3 reales decretos, ahora mismo no sé si sabéis que el Ministerio de Industria está revisando el Real Decreto 1106 del 2020, que trata de los consumidores electrointensivos, donde tampoco está el sector del agua. Entonces, lo que hemos hecho es una petición al Ministerio de Industria diciendo que nosotros que estamos en el CENAE 3.600 y 3.700 también somos intensivos en consumo de energía eléctrica, ¿no? La mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua no tienen la suerte de poder abastecer por gravedad y la verdad es que los metros cúbicos de agua que movemos lo tenemos que mover con kilovatios de energía, ¿no? Con lo cual, como veis, el panorama para nuestro sector es particularmente complicado. ¿Qué hemos hecho desde AGA? Bueno, pues hemos hecho una petición a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el sentido que decía María, ¿no? Es decir, necesitamos hacer una revisión de la normativa y lo que pedimos es que promueva unos ajustes normativos que explícitamente recojan una situación absolutamente extraordinaria y que se escapa de todos los límites y de todo lo que hasta ahora estaba previsto, de manera que nos permita con esta declaración de la situación extraordinaria, cubrir los costes a los que estamos incurriendo todas las empresas gestoras del agua de ciclo urbano. Además, hemos hecho también otra cosa, que es que no sé si sabéis que existe un órgano de comunicación con el MITER y el sector del agua, que es la Mesa de Evaluación del Ciclo Urbano del Agua, y le hemos pedido al secretario de Estado, que es quien dirige esta mesa, una sesión monográfica en la que las empresas del sector planteemos cuál es la situación real de los abastecimientos de agua urbana y que nos permita, como decía antes, también tener un marco general al cual se puedan referir los ayuntamientos para poder negociar cuál es la situación de los servicios ayuntamiento a ayuntamiento, que desgraciadamente es el signo que tenemos en nuestro sector, ¿no? Y yo creo que con esto, como punto inicial, puede ser suficiente. No sé qué te parece, Miguel. Pues gracias, Enrique. Después también tendremos oportunidad de hablar de nuevo contigo. Y ya damos paso a Samuel Reyes, director de la ACA. Samuel, buenos días. Activa, por favor, el micrófono. Buenos días, José Miguel. 5 minutitos por delante, Samuel. Gracias. Vale, intento ir rápido. Muchas gracias por la organización del evento. Me alegra escuchar la petición que comentaba Enrique en referencia al Ministerio, porque creo que esto, aunque lo estamos intentando desde algunas administraciones locales o territoriales, debería ser desde el Ministerio. Entendemos perfectamente el conflicto que hay, por eso nos hemos puesto a trabajar desde la Agencia Catalana del Agua y nos sabe mal que el Estado no nos tenga en cuenta, como bien estáis explicando y seguramente muchos de los operadores después comentarán. Y ya, aparte de no habernos tenido en cuenta, es que yo creo que además el Real Decreto del año de marzo parece que ponga impedimentos, ¿no?, a cualquier sobrecoste por la energía, porque en su preámbulo hace algunas afirmaciones o algunas exposiciones que no nos benefician, ¿no?, podríamos decir. También decir... se había silenciado. Sí. Desde la Agencia Catalana del Agua queremos encontrar la solución, estamos trabajando en ellos, pero también tenéis que entender seguramente la dificultad que supone siempre intentar ser el primero, ¿no?, para encontrar soluciones. Yo siempre pienso en la compra pública innovadora, que parece algo muy sencillo y después algo complicado. Pues aquí, en esta reequilibrio, modificación, el término que ahora explicaré, pues, o solución, digámoslo en general, tenga que llegar. Sabemos que para muchos operadores la situación es insostenible. También tenemos que analizar que al final cada operador tiene una situación
muy concreta, ¿no? Tenemos, en nuestro caso, desde la Agencia Catalana del Agua, gestionamos directamente 200 depuradoras y otras 300 son gestionadas por el ámbito local o supramunicipal. Algunos, pues, aún siguen teniendo la energía a precios de hace un par de años, porque eran contratos más largos. Otros tienen la energía desde el primer día a 200, 300 euros. Es decir, cada uno tiene una situación completamente diferente y eso es lo que nosotros queremos analizar. En resumen, ¿hacia dónde comenzamos a trabajar nosotros después de todas las reuniones que he hecho durante este año? Pues decidimos pedir un dictamen a un despacho de abogados, en este caso a Tornos Abogados, que está en Barcelona y en Madrid, para ver si nos podían encontrar una solución. Una solución que no fuese la ordinaria, porque al final todos sabemos que cualquier operador podría renunciar al contrato, lo único que eso supondría una reclamación por el reequilibrio durante el tiempo que ha estado ejecutando el contrato, más el tiempo de la licitación, y además una penalización por haber rescindido el contrato con anterioridad, y eso desde la Administración no se quiere. Por otra parte, la Administración podría rescindir el contrato y licitar, pero entonces habrían penalizaciones para la Administración y encima tampoco solucionaríamos el problema porque tendríamos que acabar en una vía judicial para reclamar estas pérdidas que está teniendo pues, todos los operadores. Nosotros, por eso creemos que tenemos que buscar una solución con los contratos vigentes. En nuestro caso, desde la agencia, para los nuevos contratos que hemos licitado este año, hemos introducido un pago variable de la energía en todos los contratos y además el valor de la energía no se ha tenido en cuenta para la valoración económica, es decir, el precio que han ofertado los operadores, y no es un criterio de adjudicación, así que queda al margen y no nos perjudica a la casuística que tiene cada uno de los operadores en sus precios energéticos, que, como digo, en el caso de Cataluña encontramos precios realmente muy, muy dispares dependiendo de la fecha del contrato y del tamaño del operador. Y eso ya lo sabéis todo y estoy seguro que pasa en toda España. También todo depende de cómo sean los contratos hechos, es decir, la Agencia Catalana del Agua licitó los contratos de una manera, pero estoy seguro que cada entidad del sector público dentro de España los ha hecho de más o menos de su manera. Seguro que tenemos cosas en común, pero también con sus diferencias. Dicho esto, nosotros pedimos el informe de Atornos. Ellos hicieron una reflexión en dos puntos. Uno era la modificación de contrato por el artículo 205, punto 2, letra B, que parece que se cumplen los requisitos, pero al final acaba siendo una revisión de precios encubierto, porque acabas pagando más por el mismo servicio. En realidad, el objeto del contrato no se modifica, sigue siendo el mismo. Y como bien ha dicho al principio María, entendemos que al final aquí hay un riesgo imprevisible, sobre todo en la agencia cuando se licitaron los contratos anterior y se prepararon en junio, mayo del 2021, que recordemos que allí los precios aún eran bajos, es decir, comenzaron a subir a finales del año pasado. Entonces, ese riesgo imprevisible, lo que hemos hecho es buscar la solución. Entonces, hay que hacer un reequilibrio económico. ¿Qué problema vemos o que hemos estado reflexionando desde que tuvimos el dictamen hasta hoy? Gracias también a la reunión de AEAS que se hizo en Córdoba hace un par de semanas, yo tuve la posibilidad de compartir con más entidades, por ejemplo, con Juan Ángel, que hoy está aquí, de EPSAR, con Murcia, con compañeros de despachos de abogados de diferentes puntos de España, debemos hacer un reequilibrio económico periódicamente cada año para reequilibrarlo, deberíamos hacer un reequilibrio económico y volver a licitar, a llegar a un pacto. ¿Cuál es el mecanismo que debemos hacer? Algunos despachos decían, algunos abogados, pues se puede hacer un reequilibrio económico inicial en el cual ya incluyes unas premisas para el futuro y decir, si se vuelve a dar esa situación, pues se hará un pago de esa manera, sin ser una revisión de contratos. Es decir, que ahora más o menos tenemos que llevar a la práctica lo que los juristas han explicado, ¿no? Que ese es el procedimiento más difícil. Y nosotros, con muchas ganas de avanzar, de compartir, de aprender de todos, también estamos buscando a ver si había algún otro tipo de dictamen hecho por algún otro despacho, alguna resolución del Ministerio, Abogacía del Estado, etc., para también apoyarnos. Dicho esto, no con ánimo de bajar expectativas, pero también tenemos que entender que al final cada órgano de contratación es uno,
puede ser que la Agencia Catalana del Agua llegue a encontrar una solución, pero tendremos que entender también que después es cada secretario de cada ayuntamiento, de cada entidad pública, la que tiene que hacerse suyo este procedimiento y tirarlo para adelante. Por eso para mí es muy importante esta reunión de hoy, porque si esto nos puede permitir que entre todos nos pongamos de acuerdo desde el punto de vista jurídico y después hagamos las peticiones que hagamos al Estado, pero todos trabajemos en la misma línea, la solución será más adecuada y no iremos por libre, ¿no? Porque eso puede pasar. Entonces eso sería lo que me gustaría evitar. Finalmente también solo añadir que el informe, el dictamen, acaba explicando que por jurisprudencia y por algunas resoluciones, pues sería necesario un informe pericial por parte del operador para justificar ese sobrecoste, no le voy a decir pérdidas, sino esa pérdida del equilibrio económico del contrato. Y básicamente esta es la posición de la agencia, con ganas, como digo, de encontrar una solución, de comenzar el primer expediente, porque hasta que no se haga el primero no veremos el éxito, y a partir de aquí pues compartirlo con todos, abiertos a recibir cualquier propuesta, sobre todo de las administraciones públicas, y apoyarnos los unos a los otros, porque la situación es muy, muy, muy compleja, creo yo. Muchas gracias, Samuel. Después tendremos la oportunidad también de volver a hablar contigo. Y ahora ya doy paso a Juan Ángel Conca, gerente de la EPSAR. Juan Ángel, buenos días. Activa, por favor, el micro. Sí, hola, buenos días, José Miguel. Bueno, me encuentro aquí acompañado por el jefe de contratación, el vicedirector de gestión económica y con el vicegerente, evidentemente por la importancia del tema, por la importancia del encuentro y además por la fortuna de intervenir después de Samuel. Yo creo que debemos felicitar a la dirección de la Agencia Catalana del Agua por ese carácter pionero y además valiente a la hora no solo de buscar una solución, sino también pues salir un poco de la caja y tratar de encontrar una vía que en buena medida debe ser aplicable a otras entidades y a otros territorios. Hacía José Miguel una introducción que creo que es muy certera, muy pormenorizada de cuál es el estado del arte, de cuál es la situación actual del sector, y creo que después de la intervención de Samuel cabe reparar en el título, que es revisión de precios. Yo creo que cabe reparar en el sentido de que más vale que hablemos de un reequilibrio, huir del marco conceptual de la revisión de precios, pues porque normativamente nos está suficientemente limitada. Y en el caso de la situación actual, yo creo que el dictamen que la ACA ha encargado y ha obtenido nos abre una vía que debemos tratar de explorar el resto de entidades. En el caso de la APSA, de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas de la Comunidad Valenciana, nuestra casuística, las 487 depuradoras que financiamos, se hace a través de una serie de relaciones. En el caso de administraciones públicas, como puede ser los ayuntamientos, las mancomunidades, establecemos una relación en virtud de una financiación ordinaria que determina un periodo normalmente de 3 años. También, en algunos casos, derivado de una normativa anterior a través de convenio. Y en ese particular lo que hemos establecido pues es una regularización extraordinaria de acuerdo a factores sobrevenidos, extraordinarios, no establecidos en la previsión inicial de esa financiación ordinaria que se hace para cada año y que se regularizará a través de cada instrumento de financiación, cada anualidad, cada presentación pues de contrato y de facturas. Es en un buen grueso de las relaciones contractuales, o en este caso de lo que tenemos combinado con administraciones públicas. Nos queda una parte fundamental que son los contratos de un servicio esencial, los contratos de un servicio pues, que viene regulado según el momento en el que se realizara esa adjudicación, ya fuera a través de la ley de contratos, la 9/2017, con anterioridad o posterioridad, con la regularización que tuviera la desindexación o también factores de renovación de precios que en cada momento es diferente. Nosotros nos encontramos en una situación de, evidentemente, analizar contrato a contrato cuál es la realidad. Y además será complicado en algunos casos incluso por la desaparición de algunos elementos de renovación. Por lo tanto, insisto, el caso de Cataluña, la vía abierta por Cataluña, la vía abierta por el dictamen encargado a tornos abogados, pues es tremendamente interesante
y sobre todo fijarse, insisto, en la conceptualización del reequilibrio pues ante un daño sobrevenido, ante una revisión que tenemos que hacer en ese sentido. ¿Qué es lo que solicitaría y que creo que tiene importancia en este encuentro? La ACA ha sido pionera, ha encargado un dictamen privado. Otras entidades creo que debemos o bien ceñirnos a lo que nuestros servicios de abogacía, en este caso es abogacía de la autonomía, nos debe decir, y por lo tanto yo aquí hago un ruego al conjunto del sector. He oído algunas cosas interesantes, pero creo que un dictamen de ámbito estatal tendría sentido también que fuera encargado, elaborado y propuesto por el conjunto del sector. He escuchado a Enrique, he escuchado por parte de AGA, a María, por parte de SEOPAN. Algunas cosas son realmente interesantes. Yo animo a que una solución global también venga por la globalidad que significa la representación del sector, y creo que haríamos bien teniendo dictámenes, informes en ese sentido. Por nuestra parte, pues creo que en esta intervención inicial, pues ahí nos podríamos quedar. Perfecto, pues muchas gracias, Juan Ángel. Después tendremos la oportunidad, como te decía, también de hablar de nuevo contigo. Y a continuación damos paso a Pedro Simón Andreu, que es el director técnico de SAMUR. Pedro, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer la invitación y decir que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Samuel y Juan anteriormente. Es un tema difícil. Evidentemente, las empresas están bastante mal, lo sabemos, todos los días estamos hablando con ellos. Sabemos también que la ley es hiperprotectora muchas veces, en exceso, posiblemente. Y luego, pues también sabemos que la situación económica de las administraciones pues no es todo lo buena que quisiéramos. Realmente los cánones no están tan altos como para poder tener demasiadas alegrías. Entonces, evidentemente, creo que es importante que vayamos todos juntos para intentar conseguir algo que nos permita reequilibrar, si no en todo, en parte, los gastos que están teniendo las empresas, evidentemente, pero me gustaría ir un poquitín más lejos. Es decir, es importante paliar la situación que tenemos en este momento, pero sobre todo es importante mirar un poco al futuro. Creo que debemos de tomarnos muy en serio el tema de cambiar el panorama energético que tenemos en nuestras depuradoras y demás. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante. Yo creo que se está haciendo ya en muchos sitios, pero hay que trabajar más fuerte, y ahora hablaré sobre eso, con el tema de intentar ser autosuficientes en el tema energético. Hay empresas que ya han hecho un trabajo muy importante en este sentido, por ejemplo, Masesa, que ha hecho un trabajo muy importante con algunas plantas casi que tienen autosuficiencia energética, con mi amigo Fernando Esteve, pionero en el tema. En Cataluña también se han hecho trabajos importantes, pero eso tenemos que fomentarlo mucho más y tenemos que conseguir que la Administración nos permita agilizarlo, porque es una manera sencilla de incrementar la autosuficiencia sin realmente pues tener que recurrir a ninguna otra fuente de energía extraña y nada, porque la tenemos ahí disponible. Temas también como la fotovoltaica. Estamos haciendo fotovoltaica desde hace tiempo, pero realmente es complicado llegar a tiempo porque los proyectos tardan mucho y demás. Optimización energética con temas de auditorías, pues también sería muy importante. ¿Qué es lo que veo yo que sería muy interesante que pudiéramos arbitrar de alguna manera? Pues la colaboración público-privada. Creo que serviría para dos cosas. Una, para que las empresas que actualmente están prestando el servicio pudieran adoptar medidas que luego se les pagaran, evidentemente, durante el plazo del contrato o incluso más tiempo, si hiciera falta, y que eso nos permitiera optimizar con mucha rapidez las instalaciones para ser capaces de reducir y cortar esta sangría, porque esto es un agujero negro. Un agujero negro que no paramos de echar dinero a un bolsillo, que es el de las empresas energéticas, que creo que están siendo poco solidarias y que creo que tendría que ser muy importante el que los reestructuráramos de alguna manera. También nos tiene que ayudar el Estado en otros temas. Por ejemplo, cuando tengamos energía sobrante, porque la codigestión nos esté dando más biogás, por ejemplo, el que necesitamos, que nos permita, no digo el vender esa energía, pero, por ejemplo, el que podamos llevarla a otras instalaciones de la misma empresa para así paliar esos costes que puedan tener. O, por ejemplo, que nos ayude también con el tema de si se planta una instalación fotovoltaica o eólica en otro punto, pues que nos permita también, mediante pagando los precios de peaje, el ser capaces de llevar la energía a otros puntos y, por tanto,
reducir también ese coste energético. Creo que hay muchos temas que podríamos trabajar conjuntamente para reducir esos costes que estamos teniendo muy importantes, y creo que es importante, aparte de paliar lo de ahora, el atacar ya lo que vamos a tener en el futuro. Y también me gustaría decir otra cosa. Creo que debemos de salir todos juntos de esta. No es bueno que nadie intentara aprovecharse de la situación. La administración no está sobrada, evidentemente. Queremos ayudar, pero tenemos que ayudar, digamos, sabiendo que todos vamos a tener que perder una parte en el camino. Y por mi parte, nada más. Gracias. Pues muchas gracias, Pedro. Después en la ronda de preguntas ya tendremos la oportunidad también de conversar de nuevo contigo. Una vez que ya hemos terminado el bloque de asociaciones inicial y de entidades públicas, vamos a empezar ahora a conocer las reflexiones de las distintas empresas privadas. Y doy paso a Enrique Freire Jiménez, que es director de depuración de Acciona. Enrique, buenos días, adelante. Hola, José Miguel, buenos días y buenos días a todos. Y lo primero que quería es agradecerte esta iniciativa, esta oportunidad de que nos reunamos y que afortunadamente hablemos de un tema muy importante y fundamental para las empresas. Suscribo completamente y me adhiero a lo que ha comentado tanto María como Enrique. Han descrito perfectamente la situación que tenemos las empresas operadoras de infraestructuras hidráulicas. Han dado unos datos totalmente certeros, que luego avanzaré alguno más porque paradójicamente y curiosamente tienen particularidades. Y por otra parte, no sé, me siento bien y estoy contento porque he visto que 3 de las principales administraciones para las que trabajamos pues están siendo receptivas, entienden el problema perfectamente y están, primero, diciendo que hay que resolver el problema y segundo, que tenemos que ir juntos, cosa que creo que los licitadores lo sabemos, pero no lo hemos hecho. Las empresas hemos sido un poquito laxas con este tema y hemos dejado pasar mucho tiempo. Llevamos 16 meses con una situación económica nefasta para los contratos. Estamos en pérdidas inasumibles completamente y insoportables por parte de las empresas. Y necesitamos algo, necesitamos a la mayor brevedad posible, necesitar una herramienta, algo que dentro de las empresas justifique que podemos seguir prestando nuestros servicios, que podemos seguir aportando nuestro saber y nuestro conocimiento y poder continuar con ello. Ahora mismo la situación es totalmente crítica para las empresas y no sé, o sea, estamos metidos además en un callejón sin salida por el cual no podemos abandonar los servicios porque sería una solución muy mala, no podemos licitar tampoco los servicios porque sería exactamente igual de mala tanto las administraciones como para nosotros, con lo cual estamos en una situación en la que tenemos que salir juntos porque realmente es una situación muy, muy compleja para las empresas. Quería también comentar que esto no solo para mí no solo es una revisión de precios, un equilibrio económico, es un cambio absoluto dentro de las condiciones. O sea, no ha habido nunca en ningún momento un cambio tan radical de la estructura de costes en estos servicios. Ahora mismo estaba mirando esos datos que os comentaba y tengo aquí un listado de datos de diferentes instalaciones de depuración en la que solo el tema energético, la factura energética, se ha convertido entre el 102% de la certificación y el 85% de la certificación. Así es enviable, lógicamente, de aquellos diagramas de sectores que hemos hecho muchas veces en las reuniones técnicas y en las convenciones, en las que aparecían una parte del sector de la tarta, del 30-35% de la parte energética, se ha convertido completamente en el gasto total, en la certificación total, para cubrir la certificación, el gasto energético. Entonces, creo que esto es un cambio radical en las condiciones, no es una revisión de precios realmente. Y creo además también que nos debía, como decía Pedro, hacer aprender de cara al futuro de que estos servicios, desde que la ley del 17, el 9 del 17, entraron y están bajo esa ley, no tienen revisión de precios y sabemos que mal, poco, mucho, todos los años, en función de la situación económica que ha habido a lo largo de este tiempo, todos estos servicios tienen una pequeña, una mayor incremento de precios, que son los contratistas los que al final acaban asumiendo ese tipo de incrementos, ese tipo de desequilibrio al final del contrato. Son contratos que en 4 años no tienen ningún tipo de revisión, no tienen ningún tipo de modificación y al final esos contratos, que la rentabilidad sabemos que es exigua, esos contratos acaban siendo pues, deficitarios. La mayor parte de ellos son deficitarios o quedan a la par, ¿no? Entonces yo creo que sinceramente es algo que tenemos que, afortunadamente, afrontar todos juntos, que todos juntos podremos hacer fuerza y convencer a las administraciones para que valoren este tipo de contratos y este tipo de servicio público esencial, como han dicho algunos de los intervinientes.
Y por mi parte nada más, solo quería comentar todo esto. Pues gracias, Enrique, por tus reflexiones, y ya doy paso a Sergio Alonso Hernández, que es responsable de explotaciones de FACSA. Sergio, buenos días. Sí, hola, buenos días. Bueno, ante todo, agradecer a la organización que nos hayan invitado a FACSA a participar en este evento que como todos los que estamos aquí, creemos que hace mucha falta, ¿no?, para reconocer la situación actual del sector y no solamente la situación actual, sino la urgencia de acometer algún tipo de solución, ¿no? Porque, como bien han dicho anteriores ponentes, llevamos ya bastante tiempo arrastrando una situación que nos puede abocar a algunas empresas realmente a una situación no deseada. No voy a ahondar mucho más en lo que se ha dicho. Está claro que aquí el tema principal es la energía, pero nosotros tampoco querríamos dejar, aunque ya se ha comentado, dejar de comentar que no solamente es la energía ya, aunque sea la energía el punto principal, ¿no?, sino que estamos hablando de una próxima incremento en la partida de personal, que probablemente rondará un 5 o un 6%, que también va a caer sobre las espaldas de los explotadores, y estamos hablando de que el personal en muchos contratos llega a ser hasta un 60% del coste. Estamos hablando de una situación en el tema de los reactivos que también parece que se une a la tormenta perfecta, ¿no?, con averías en empresas alemanas, grandes productoras de clorhídrico que arrastran a otras empresas nacionales, distribuidores, subidas de precios constantes. Estando yo aquí en la reunión, me ha llegado un correo con una nueva subida de polielectrolito. Prácticamente cada 2 o 3 meses se nos suben los precios de los reactivos. No olvidemos también el tema del combustible. Nosotros en FACSA, en FACSA como en cualquier otra prácticamente empresa de explotación, llevamos bastantes contratos donde el desplazamiento entre depuradoras es importante. Llegamos incluso a realizar más de 5 millones de kilómetros al año. Eso también influye no solamente en los gastos que consideraríamos como varios, sino también en lo que sería el coste de la gestión de los lodos. Es decir, vamos uniendo factores que, desde luego, no parece que en ningún momento llegue la buena noticia, ¿no? Y cuando llega una buena noticia, de alguna forma, no sé, brujería, acaba siendo mala, ¿no? Y, por ejemplo, es el tema del tope del gas, ¿no? Parecía que el gobierno montaba una estrategia para la excepción ibérica, bla, bla, bla. Pues bueno, la realidad es que en los contratos que firmas después con alguna comercializadora eléctrica que firmas después de abril del 22, no tienes que contar solo con el precio de la energía en ese momento, que probablemente ni siquiera te han ofertado a precio fijo, sino que te dicen directamente desde las comercializadoras que entres a indexado, es decir, a la guerra y a ir cogiendo subidas, porque prácticamente son siempre subidas de energía, sino que luego, de parte, te influye lo que sería que tienes tú que compensar a las eléctricas, ¿no?, porque alguien les ha topado el precio del gas y ese importe diferencial de la compra que a ellos les resulta del gas con lo que les está pagando el gobierno, lo tiene que pagar alguien y somos los nuevos, ¿no?, los que hemos cogido nuevos contratos y acudimos a las comercializadoras a por un precio de energía. Directamente a veces ni te lo comentan, ¿no? Pero sí que nos hemos dado cuenta de que en algunos meses este tope de energía o este tope del gas ha supuesto casi un 50% sobre el coste de energía. O sea, ya no solamente es que en agosto el OMIE llegó a marcar récords casi de precio de energía a más de 300, sino que aparte de eso luego había un 50 o un 60% más del tope de gas. Es decir, estamos generando una tormenta perfecta de la que de alguna forma hay que salir, o si no, esto sinceramente se va a llevar por delante a algunas empresas. Esto creo que la situación no se va a poder sostener durante mucho más tiempo. Nosotros desde FACSA, desde luego, estamos también y somos conscientes de que desde la Administración, a menos desde la parte técnica de la Administración, que es la que nosotros solemos tocar, ¿no?, con la que solemos reunirnos, son conscientes de la situación. También somos conscientes de que ellos, al final, hay una serie de servicios jurídicos que evidentemente se deben al cumplimiento de la legislación y, por lo tanto, esto es un tema que va casi más allá de cada una de las administraciones y, como bien se ha dicho por anteriores ponentes, debe de ser algo que deba ser tomado a nivel estatal y con, pues no sé, sacar algún real decreto que tenga en cuenta toda esta situación de variación al alza
totalmente imprevisible, desde luego, de los precios de los servicios. Y bueno, nada más. Yo supongo que más o menos estamos todos en las mismas circunstancias, pero sí que recalcar el hecho de que la situación empieza a ser dramática, puesto que no se ve solución a corto plazo que nos deje salir, ¿no?, del callejón sin salida, como bien ha dicho Enrique. Bueno, pues gracias, Sergio. Damos paso ya a Javier Olmos Fernández, que es director general de Aclara. Javier, activa por favor la cámara. Gracias. El micrófono. Hola, buenos días. Lo primero, agradecerte, José Miguel, que nos invites a este foro. Creo que la importancia de lo que estamos tratando, creo que es una circunstancia histórica lo que estaba viviendo el sector, bueno, en la economía en general, pero tengo la sensación de que no se habla mucho en los diferentes ambientes mediáticos del grave problema que estamos sufriendo en el sector del agua, ¿no? Suscribo todo lo que han dicho las anteriores intervenciones. El estado de las cosas está claro cuál es. La situación es inaudita, nunca ha ocurrido algo similar. Creo que ninguno de los que estamos aquí recordamos una situación como esta, de desequilibrios económicos, macroeconómicos. Vivíamos en un estado de tranquilidad y estabilidad macroeconómica que se ha roto de manera brutal. Existe todavía una ley de desindexación que está vigente y nadie se explica cómo puede estar vigente la ley de desindexación, cómo no se ha cambiado la normativa. El estado de las cosas ha cambiado radicalmente y parece que la reacción que está adoptando la administración pues no está teniendo la velocidad que debe tener, ¿no? Yo entiendo, es increíble lo que la iniciativa de ACA, a mí me parece excelente, pero me parece increíble que una administración regional tenga que, por sus propios medios, con la ley vigente, intentar buscar una salida. No se entiende cómo la administración general no ha establecido cambios normativos que abran las ventanas normativas para que se resuelva esta situación, vía desequilibrios extraordinarios o revisión de precios. Acordaros que con la pandemia, inmediatamente la administración reaccionó y estableció unas normativas que permitió, si hubiese un descenso de la demanda determinado, unos reequilibrios económicos automáticos. Eso lo normó al mes siguiente del estado de alarma. No se entiende cómo desde hace un año estamos en valores de energía eléctrica que son un 200 o un 300% por encima de los costes anteriores. Cómo no ha habido todavía ninguna reacción legal al respecto. Llama mucho la atención. Es decir, cualquiera que lo vea desde fuera y diga cómo es posible que habiéndose incrementado los costes de la energía un 200, 300%, que eso representa en el total de costes medio de un servicio de depuración, por ejemplo, puede llegar a suponer más del 50% de incremento de los costes, no se haya establecido ninguna normativa. No podemos dejar que sea cada administración, cada ayuntamiento el que intente resolver el problema por su cuenta. Es que tiene que haber una decisión a nivel global, una normativa específica que establezca desequilibrios extraordinarios con circunstancias como las que estamos viviendo. Por supuesto, que haya un peritaje previo donde se justifique que estos sobrecostes han roto radicalmente el equilibrio económico del contrato, porque efectivamente puede haber circunstancias donde el operador tiene contratos de energía que haya parado un poco la sangría económica y no tiene por qué tener una revisión igual que otro que está en precios de mercado, ¿no? Pero bueno, el caso es que tiene que haber una iniciativa a nivel global. Si yo tengo que esperar a que cada ayuntamiento reaccione en contratos de servicios de abastecimiento de agua potable, pues vamos a acabar todos en los juzgados, ¿no? Porque la administración, sobre todo las administraciones más pequeñas, pues no tienen ni la capacidad ni la intención de buscar una solución, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje tiene que ser, por dar un mensaje un solo mensaje en la intervención, es que tiene que haber una reacción inmediata de la administración central. Y yo creo que las administraciones regionales y las locales lo necesitan. No tenemos que dejar que se busquen la vida cada uno con dictámenes de despachos de abogados despachos de abogados privados, que no tiene sentido. Hay que buscar una normativa, ¿no? Y no sé cuáles son los medios para hacer ver a quien tiene que legislar
que la situación es dramática, ¿no? Y que están poniéndose en riesgo los servicios esenciales. Entonces, no sé el mecanismo que hay que buscar para que haya una forma de hacer ver al ministerio, a los ministerios correspondientes, a la administración central, que hay que buscar una solución general a este problema, ¿no? Y hacerles ver que estamos en un escenario económico inaudito, desconocido para todos y que hay que tomar medidas de manera inmediata. La situación es dramática, realmente. Solo quería lanzar este mensaje y cedo la palabra al siguiente. Gracias. Muchas gracias, Javier. Damos paso a Antonio Sánchez, que es técnico de operaciones de DAN. Antonio, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada agradeceros la invitación a DAN, al coloquio, y bueno, quería disculpar a Juan Ignacio García, estaba muy interesado en asistir, pero bueno, ha tenido un problema personal y me ha pedido que le sustituya. Bueno, por mi parte poco más que añadir, creo que se ha dibujado el panorama que tenemos en el sector. Está claro que la crisis energética ha afectado al sector del agua gravemente, a las administraciones, pero sobre todo los que estamos soportando, bueno, ya lo sabemos, estamos soportando el peso, somos los operadores, porque, bueno, ya se ha dicho, es que las licitaciones, la inmensa mayoría, salvo los convenios que ha comentado Juan Ángel, pues bueno, en nuestro caso, en el caso de DAN, la inmensa mayoría de los contratos pues se licitaron en un contexto diferente al actual, es decir, sin ningún tipo de fórmula de revisión de precio. Antes decía Sergio, y estoy con él, que siempre estamos hablando del tema de la energía, pero ya no es solo eso, es que en Reactiva es verdad que bueno, los precios cambian mes a mes, ya han subido, pues eso, en un año pues entre un 50 o 60%. Los materiales, pues bueno, pides precio de inoxidable y te dan precio para la semana y, en fin, que no es solo el personal y la energía. Yo lo que sí quería, bueno, dejar puntualizar es que creo que el sector está respondiendo, las empresas del sector estamos respondiendo al reto, pues, bueno, de forma seria, es decir, creo que la calidad del servicio se está manteniendo en los servicios que teníamos contratados sin verse afectados por estos problemas, ¿no? Lo que sí que veo y, bueno, soy consciente y creo que las administraciones, por lo menos, bueno, las locales, lo que estamos hablando, las que estamos regionales, las que están aquí, somos conscientes de que son sensibles al problema y sí que sabemos que están buscando soluciones digamos, lo más satisfactorias posibles para nosotros. Estoy con Javier en que, pese a esta buena voluntad, al final la decisión buena la decisión de solucionar el problema tiene que venir de la administración central. Y, bueno, poco más que añadir, si es que creo que está bastante claro. Estoy con Pedro en que yo estoy convencido, soy optimista de que al final sí que llegaremos a una solución que, como dice Pedro, no será la satisfactoria para todos, pero bueno, será la menos mala. Y poco más, solo eso, buscar de qué forma podemos llegar a esas soluciones entre todos y plantearlas, y cómo plantearlas al ministerio. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por tu intervención y por la brevedad. Luego también tendremos la oportunidad de charlar de nuevo contigo. Muy bien. Doy paso a Gloria Fallos, que es adjunta al área de residuales de Global Onion. Gloria, buenos días, adelante. Activa, por favor, el micro. Hola, buenos días. Nada, Perfecto. Primero que nada agradeceros la invitación a este evento y sobre todo también disculpar a Vicente que pues, por razones ajenas a él y a su voluntad pues no ha podido estar. Y bueno, realmente es una reunión interesante, más que interesante, necesaria y crítica para todos los que estamos en el sector. Porque es verdad que no voy a decir nada nuevo de lo que habéis comentado todos y tampoco me quiero alargar en el tema, pero es verdad que hemos sido un servicio señalado como servicio esencial,
que ha pasado muy desapercibido en la época de la pandemia, pero que ya obligó a que las empresas se tuvieran que reinventar, adaptar y empezar a asumir una serie de retos, pero es que esto ha sido un devenir continuo. En ese sentido, resulta ya insostenible pues, todo el tema que ha generado este incremento de precios mantenido y continuado que ha tenido la partida de energía eléctrica, que es la más importante dentro de la mayoría de los contratos. Y además que lo que hemos dicho, estoy totalmente de acuerdo con todos los que habéis participado y habéis hablado con anterioridad en que el resto de partidas no compensan, sino más bien a veces ahondan el problema. Añadir a lo que se ha comentado de los reactivos, la situación de emergencia que se nos ha trasladado. Es decir, ya no es que el precio te lo subo día a día, sino que es que a lo mejor el próximo día no te lo doy. Es que además no me puedes pedir más reactivo del que ya me vienes pidiendo habitualmente porque hay que regular el mercado y que van a tener prioridad las potabilizadoras, como se puede entender. Pero bueno, ya es una situación más de tuerca, de estrés, en el que tienes que cumplir unos efluentes, tienes que cumplir una serie de cosas y que no puedes hacer acopio de reactivo, no tienes reactivo y bueno, es algo añadido. Y sin desviarnos del principal problema, que es el tema de la energía eléctrica, que es lo que ha hecho, pues evidentemente que todos estamos de acuerdo en que esta subida continuada, mantenida, agravada por el cambio del régimen tarifario que había y agravado por todo esto, pues lo único que ha hecho ha sido pues generar y meternos en un sitio que excede lo que es el riesgo y ventura y que además nos permite, nos ha hecho que estemos en una situación que no es ni riesgo ni ventura y que además nos mete en unas pérdidas importantes. Esta situación cada vez es más dura, lo tenemos todos claro y que pues también, como se ha dicho, depende mucho de la situación del contrato en el que te encuentras. Son situaciones todas duras, pero que son más o menos críticas en función del contrato en qué momento se encuentra. Y sí que estoy de acuerdo con todos que resulta imprescindible encontrar un marco jurídico que permita el hablar de un reequilibrio, que sería ideal que fuera un marco global. También estoy de acuerdo con que a veces tiene que haber voluntad a la hora de legislar y de tender esos puentes. Indudablemente creo que el sector va a salir restablecido, pero si sobrevivimos. Es decir, yo creo que estoy con Pedro también en que hay que hacer una respuesta a la autosostenibilidad, a mejorar, pero estas son situaciones que por mucho que corramos se van a alargar un poco en el tiempo. Y sin embargo, lo que yo creo que el sector necesita ya es una respuesta contundente y rápida, global e inclusiva de todos en este momento. Y bueno, pues nada, simplemente pues agradeceros a todos la oportunidad y todo el foro que se ha abierto. Gracias. Pues muchas gracias, Gloria. Ahora nos vemos de nuevo en un ratito. Doy paso a Vicente Sanchís Vila, que es el responsable de SAP. Vicente, buenos días. Adelante. Hola, buenos días, José Miguel. Nada, lo primero de todo, agradecerte el coloquio que has montado. Estamos todos muy preocupados, ¿no? Porque llevamos ya más de un año sufriendo un problema básico que es que los ingresos no cubren los gastos, básicamente es ese. Nos estamos encontrando una situación donde, después de una pandemia complicada, donde nos esforzamos en seguir siendo un sector de interés público que no podemos fallar, y una vez pasada la pandemia, pues bueno, nos encontramos con la tormenta perfecta. No cubrimos los gastos. Los contratos han pasado a ser contratos, bueno, teníamos contratos buenos, algunos regular, algunos malos, y de la noche al día, pues todos son malos. Y bueno, nuestras empresas te dicen, bueno, ¿qué está pasando, no? Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha comentado. Las empresas, bueno, pues intentamos buscar soluciones. Nos preocupa mucho también que aquí nos ha comentado todos los profesionales del sector que nos preguntan, todos los jefes de planta, trabajadores, operadores y demás, una situación donde ellos ven que las cosas pues cada día se ponen más difíciles y qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos nosotros si no somos capaces en poco tiempo de encontrar una solución, una fórmula, lo que sea, en donde podamos revertir un poco pues todo lo que se ha comentado aquí, con los reactivos, la energía, el IPC. Hay un desajuste brutal entre la oferta y la demanda de todos los materiales y como decimos aquí, pues bueno,
si esto entra en el riesgo de ventura, en lo que firmaron los contratos, pues estamos muertos. Estamos totalmente muertos. Nosotros al final, pues bueno, queremos seguir en el sector, creemos que es importante. Las empresas hemos hecho un esfuerzo en los últimos 25 años y no podemos salir de aquí dejando esto sin una solución, ¿no? Se ha comentado aquí que al final la solución tiene que ir por un marco jurídico global, donde entre todos encontremos la solución, mejor o peor. Y bueno, pues pedimos un poco a las administraciones ese esfuerzo a nivel global que necesitamos urgentemente. Ese es un poco lo que yo pienso y lo que quería comentar aquí. Perfecto, Vicente. Pues muchas gracias. Ahora también en la ronda de debate o en el ratito de debate tendremos la oportunidad de hablar de nuevo. Ya doy paso a Miguel Marcos Bajo, que es director de concesiones y OIM de GSI Nima. Miguel, buenos días. Adelante. Hola, muy buenos días. Bueno, primero, como todos, agradeceros esta convocatoria, que además, aparte de interesante, creo que se están sacando bastantes conclusiones y la voluntad y la línea de trabajo deberíamos haberla hecho bastante antes y somos un poquito todos culpables, ¿no? Oye, el escuchar, digamos que no solo la sensibilidad por parte de la administraciones que estáis aquí, sino también las propuestas de soluciones, oye, es bastante grato. La situación es insostenible, todos lo sabemos, pero también habéis dado muchos datos. Yo creo que todos tenemos datos y repetirlos no tendría mucho sentido, pero al fin y al cabo es que todos buscamos lo que es una seguridad jurídica. Dentro de esa seguridad jurídica, a todos nos gustaría que fuera estatal, que viniera de ahí, pero creemos, o por lo menos nosotros, después de los informes jurídicos que hemos sacado todos en los contratos, hay el tema de la imprevisibilidad y el tema de decir que esto es impredecible. Si miramos la curva de la subida energética, ha habido variaciones mensuales, con lo cual está clarísimo que esa base jurídica existe, ¿no? Con esa base jurídica sí que nos permitiría, y además no yendo en plan legal, pero eso te permite hacer una negociación del contrato porque existe el desequilibrio. Y ahí sí que podría el punto en que, basados en ello, sí que deberíamos sentarnos porque lo que nos espera posteriormente, es decir, las empresas no podemos aguantar esta situación y la vamos a tener que reclamar. Hemos ido cada uno, dependiendo del contrato, etcétera, pues hemos ido dando pasos, pero al final podemos llegar a una situación de pleitos que no es necesario y aparte es absurdo, digamos, en el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, sería bueno que es de agradecer los primeros pasos que ha dado el ACA, son muy de agradecer, y el tema del seguimiento por el resto de otras administraciones, el que pongamos eso ya negro sobre blanco y nos permita llegar a esos acuerdos en el cual, desde luego que sí que hay una parte de riesgo de ventura posible que tendremos que asumir o tendremos que negociar, pero es que ese riesgo de ventura ya está existiendo también en lo que es lo que se ha hablado aquí. Es que ya no estamos hablando de un riesgo de ventura, ya no estamos hablando de algo concreto. La energía ha subido 3, 5 veces sobre las previsiones que se tienen inicialmente, dependiendo de la fecha en la que los contratos se iniciaron. Pero es que el resto de costes ha subido de forma escalonada y además con un riesgo de futuro. Yo también quería ponerlo aquí encima de la mesa. Es que el futuro parece que va a ser a peor, es decir, la escasez de ciertos materiales o equipos o la problemática con los equipos va a encarecer más aún los precios y al final tendremos que llegar a un acuerdo de desequilibrio completo del contrato. Dentro de ese acuerdo de desequilibrio también sería bueno, digamos, que las administraciones centrales o los órganos centrales fueran conscientes de lo que decía Pedro. Es que esto de estar basándonos en la energía de forma que no se esté invirtiendo en lo que es eficiencia energética, pues también nos debería dar una reflexión para ello, ¿no? Como hacemos en los servicios, que no podemos abandonarlo, y aparte que creo que las empresas españolas tenemos muy buen currículum sobre la forma de prestar los servicios, no es abandonar el servicio, pero esta continuidad del servicio nos hace que hay que buscar una solución y a muy corto plazo. Es como hacer el preventivo antes de que ocurra algo que no pueda ser posible de subsanar, ¿no? Y nada, en general agradecer y sobre todo que creo que sí que existe una pequeña base jurídica para poder llegar a un acuerdo y que nos permita solucionar este problema que en el futuro tiene mala pinta y que puede ser bastante peor.
Muchas gracias y nos seguimos viendo. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Damos paso ya a Bernardo Gallego, que es director de negocio de depuración en Acuambiente. Bernardo, buenos días. Hola, buenos días a todos. Igual que mis compañeros, agradeceros la invitación a esta charla coloquio, que realmente es interesante. Y casi interviniendo el último, es muy difícil de aportar más ideas de las que ya habéis aportado, y hacer un repaso al problema pues no tendría mucho sentido, porque el problema es clarísimo. Sí me quedo con el punto de lo que ha comentado Samuel. Me ha sorprendido mucho la iniciativa por parte de la Administración de valorar o de ver cómo se podría jurídicamente atacar este problema, porque estoy de acuerdo en que muchos hemos hecho énfasis en que es el tema de la energía, pero no solo es el tema de la energía. Es decir, son todos los costes de una operación y mantenimiento, desde el personal hasta el último tornillo que compramos en una hora, han ido encareciéndose brutalmente, y llevamos una década 2020 que empezó con una pandemia que ya disparó los costes de las instalaciones. Seguimos con una energía que se volvió loca, pero no solo la energía, se volvió loca absolutamente todo. Seguro que todos tenéis ofertas del año pasado, no ya de este año, sino del 2021 de finales, en donde el polielectrolito se ha disparado un 30, un 40%, en donde tenías ofertas de acero inoxidable de menos de una semana de duración, pero ya no solo eso, sino empresas que te han proveedores que nos han anulado pedidos para luego pasarnos el pedido a un plazo de entrega muchísimo más largo y con unos costes muy superiores, ¿no? Con lo cual no reduzcamos solo el problema a la energía, porque el problema es importante. Nosotros en Acuambiente movemos 300.000 toneladas de lodo al año en aplicación agrícola de fango, y os puedo decir que los costes de mantenimiento de los camiones, y ya no solo el gasoil, es algo fuera de lo normal, ¿no? Lo que se están incrementando todos estos contratos. Estoy de acuerdo que la solución tiene que ser totalmente global. Si cada uno con nuestros contratos vamos a pelearnos, no vamos a conseguir absolutamente nada, vamos a perder absolutamente todo, y creo que aquí la Administración central es quien le tiene que poner hilo a la aguja y empezar a solucionar un problema. Pero también es cierto que estamos en un sector que, si recordáis un poco el tema de la pandemia, no hemos sido muy bien tratados, ¿no? Todo el mundo está muy acostumbrado a que el agua sale del grifo y que lo dejamos en la taza del baño, es muy fácil apretar un botón y desaparecer, y nadie se preocupa de ello, ¿no? Nadie se preocupa de los costes que realmente tenemos. Ya teníamos unos contratos que ninguno puede presumir de tener márgenes importantes, sino márgenes más bien muy pequeñitos. Ya teníamos unos contratos que se conseguían. Muchas veces, por cómo están montadas las adjudicaciones, se conseguían con unas bajas importantes. Ya nos hacía que teníamos que ir siempre al riesgo, aprovechando al máximo cualquier euro que nos dejaba nuestra casa para hacer una inversión o una compra, y a eso le sumamos ahora que se han disparado los costes de una manera importante, con lo cual tenemos que aumentar la velocidad en la que busquemos esta solución, porque si no, voy a decir las palabras de algún compañero, hay alguna empresa que va a salir del sector o que va a abandonar el sector, porque no va a ser interesante empezar a estudiar licitaciones cuando ya sabes que tienes un riesgo, unos 3 o 4 años, de que te firmen un convenio con el IPC, de que vayas a tener una revisión de precios de polielectrolito. Quiero recordar que este año ha habido 5 revisiones de polielectrolito y ninguna menor. Y creo que ya, bueno, habéis comentado, a mí todavía no me ha llegado el correo de que va a volver a subir el polielectrolito. Si ya volverá a subir, ya va por la 6ª. Esto es inasumible, y creo que la Administración tiene que realmente ponerse a trabajar de verdad. Más la Administración central que las administraciones locales, porque todos los técnicos con los que he hablado entienden absolutamente nuestra situación, nos ayudan mucho en las veces cuando nos pueden ayudar, pero lógicamente están atados de pies y manos por la parte jurídica que cada uno de ellos tiene. Y aquí tiene que venir alguna ley desde arriba, un decreto ley o cualquier otro tipo de fórmula que nos permita a todos reequilibrar nuestros contratos. Y ya poco más tenemos que decir. Hay que darle velocidad a esto, y entre todos tenemos que empujar para que tengamos una solución conjunta, porque si esto le damos la solución dentro de 5 años, igual los contratos empiezan a quedar desiertos, porque nadie puede arriesgarse a presentarse a una licitación. Por mi parte, nada más. Bueno, pues muchas gracias, Bernardo. Ahora le voy a pedir a todos que poco a poco vayan activando las cámaras y que podamos estar en la ronda de debate y de preguntas.
Me vais a permitir que disculpe a Antonio Martín, que es el director de producción de Safiragua, que hemos intentado por todos los medios que pudiera entrar en la sala, pero por algún motivo técnico pues no lo ha conseguido, con lo cual si a lo largo de este ratito puedes entrar, Antonio, pues aquí estaremos todos, ¿de acuerdo? Si os parece, voy a dejar caer alguna pregunta, vamos contestando y también vamos abriendo para que vosotros podáis ir comentando lo que creáis conveniente. Óscar Monterroso nos preguntaba o nos decía que si las empresas privadas consideráis también como una posible solución la revisión de precios de los contratos que vuestras empresas mantienen con pymes o con micropymes que aportan servicios de mantenimiento, servicios medioambientales, laboratorios, etcétera. Que si ese tema lo habíais contemplado. Os abro para que el que queráis ya podáis ir comentando. ¿De acuerdo? ¿Os animáis alguno de empresa privada? Sí, ya os digo, nos preguntaba Óscar ese punto, que si habíais considerado también la posible solución, o la posible revisión de precios a los contratos que vosotros a su vez mantenéis con pymes. Nos preguntan también por aquí... José Miguel, por contestarle a Óscar y romper un poco el hielo, es decir, al final nosotros tenemos unos contratos que no tienen revisión de precios y a todos nuestros contratistas y mantenedores ya nos han subido los precios. Es decir, que estamos en las... No es que las pequeñas empresas o las empresas que trabajan con nosotros tienen la suerte o la ventaja, más la ventaja que la suerte, tienen la ventaja de que ellos pueden venir o no venir. Nosotros tenemos que hacer el servicio. Yo no puedo decirle a Alfa Laval que no le pago el mantenimiento de una centrífuga porque no me da el precio de mantenimiento, porque es muy caro su servicio. Yo tengo que reparar ese mantenimiento porque si no, no cumplo mi contrato. Y si yo quiero cumplir mi contrato y mantener una calidad en mi servicio, yo me tengo que mojar. Y yo soy el primero que tengo que empezar a perder. Y yo luego no voy a tener una revisión de precio. Pero esto se traslada a todo. Voy a dejar yo de pagar las nóminas el año que viene a partir del 1 de enero cuando a mí el convenio me suba al IPC, que se puede poner en el 9%, cuando mi contrato tiene un 1% de revisión. Y yo voy a seguir pagando nóminas, pero es que el 1 de enero es pasado mañana. Y llevamos 16 meses, creo que habéis comentado alguno de vosotros. Llevamos 16 meses con ese problema y nadie le pone, y me incluyo yo el primero, no le ponemos la solución al problema. Pero hay que aumentar velocidad, porque eso que dice Óscar ya se está haciendo. Alguien ha alguien ha ido a la gasolinera y le ha dicho al de Repsol que como mi contrato no me había revisión de precios, que yo sigo pagando el gasoil a menos de €1, que estaba en la pandemia. Claro. Eso ya directamente pasa, ¿eh? Claro, Gloria quería... yo quería añadir que no solo eso, sino que hay sectores como ha sido el del transporte que ha sido respaldado por y hay un real decreto del 3 de marzo en el que se establecen las normas por las que regular todo el tema de transporte, y a nosotros nos ha afectado en el tema de la evacuación de lodos y en todo ese tema. Entonces ahí sí que ha habido un respaldo y está regulado por ley y bueno, implicaba subidas pues hasta el 5% o no recuerdo ahora el porcentaje, pero bueno, al menos tienen algo sobre lo que acogerse. Claro. Jorge López nos comentaba para todos los ponentes que si pensáis que es posible que las diferentes administraciones estén incurriendo en un presunto enriquecimiento ilícito por el aumento de precios y beneficiarse por esta causa. No sé si le podemos contestar a Jorge. A ver quién se anima. No, yo creo que no, vamos, me permitís. No hay un enriquecimiento ilícito. Simplemente están intentando y se está cumpliendo el contrato y aparte de las administraciones que hay aquí, muchas con las que hemos contactado, intentan solucionar el problema porque son conscientes de nuestra situación. Pero no, por mi parte, por lo menos, no veo ese enriquecimiento ilícito. Yo supongo que en algún proceso, nosotros no hemos elevado ningún proceso en vía judicial de reclamación, pero seguramente algún proceso de reclamación en vía judicial establecerá ese término jurídico en el proceso de reclamación, ¿no? Porque efectivamente quien está soportando estos desorbitados precios y quien está teniendo pérdidas son las operadores, no las administraciones. Entonces, no sé si el término jurídico de enriquecimiento es malsonante, pero se están aprovechando la situación, obviamente.
¿Alguna aportación más? Bueno, pues comento, Pérez Aguiló nos comentaba que en el vector de eficiencia de consumo se deberían agilizar en muchos los trámites administrativos que nos permitan la implantación de renovables y codigestión en los sistemas de saneamiento, como ha apuntado Pedro Simón, en busca de la autosostenibilidad energética. ¿Queréis añadir algo? Yo ahí sí que me gustaría comentar que realmente las pegas que nos ponen son terribles. Nos tiramos muchísimo tiempo para desarrollar cualquier proyecto de este tipo y eso no puede ser. Eso es un desastre porque nos está haciendo, bueno, es que a veces la administración es hiperprotectiva y eso no puede ser. Te piden una serie de requisitos que son bastante complicados de llevar a cabo y la verdad creo que es mucho más importante que nos pongamos cuanto antes a desarrollar este tipo de trabajo porque nos pueden ahorrar muchos costes y evidentemente sería un beneficio para todos. Y sí que me gustaría remarcar ahora algo que sí que se ha apuntado, que ha apuntado antes Antonio Sánchez. Creo que sí que podemos estar muy orgullosos de las empresas explotadoras porque creo que en ningún momento han dado la espalda, han seguido soportando lo que están cargando, que es mucho, y creo que es un tema importante. ¿Enriquecimiento ilícito? Me gustaría pensar que no. Puedo asegurar que nosotros lo pasamos también bastante mal, porque realmente nos gustaría que esto no estuviera pasando y que realmente pues, fuéramos capaces de pagarle los costes que realmente tienen. Pero también nos debemos de meter en reducir esos costes todo lo que podamos. No digo que no estén optimizando, pero a veces necesitamos inversiones y esas inversiones hay que agilizarlas todo lo que podamos y ahí sí que nos tiene que ayudar también el Ministerio y demás para que seamos capaces cuanto antes de reducir esos costes y, por lo tanto, ir cortando esta sangría que tenemos en este momento que es, desde luego, muy grande. Gracias, Pedro. Voy a aprovechar que hemos conseguido que Antonio Martín Vieira, que es director de producción de Sacyr Agua, haya entrado para darle esos 5 minutos también, o 3 minutos, lo que él considere que pueda también comentarnos el tema. Antonio, ya hemos visto que has podido entrar. Adelante. Tienes que activar el micro, por favor. ¿Ahora? Perfecto. Bueno, Antonio, adelante. Perdonad, no sé si es que porque estoy en las islas ha habido algún problema de conexión. No me han dejado nada, pues ya soy el último del último, pero por poner solo una nota, deciros que pienso que todavía no está muy asumido por parte de la Administración toda la problemática. Y un ejemplo es que bueno, siguen siendo pliegos nuevos que no recogen el estado actual de la situación del mercado y de la problemática que estamos tratando. Esto al final lo que nos va a conllevar es, como habéis dicho ya algunos, a que queden desiertos algunas licitaciones y por poner un poco las medidas ahora mismo que dando las administraciones que han intervenido en las que podemos, digamos, actuar o las únicas que nos han dejado, ahora mismo es acudir a los contenciosos, plantear rescisiones amistosas que tampoco se están llegando a ese punto de acuerdo y por último estar esperando un poco que desde la Administración Central, que creo que es de donde tiene que venir la solución, podamos abordar el tema, digamos, desde una perspectiva de que el mercado ha cambiado y ya va a cambiar de aquí en adelante. Nada más. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Continuamos entonces con el debate y la ronda de preguntas. Si queréis ir interviniendo en cualquier momento, lo vais haciendo y yo, mientras tanto, iré haciendo algunas consultas que van dejando nuestros asistentes hoy. Jorge Gil nos pregunta que él cree que es fundamental que las tarifas tengan una actualización automática en función del equilibrio económico de cada servicio y liberar de la carga política que supone, sobre todo en años electorales como el actual. ¿Queréis comentar algo? No sé si por aquí algún comentario al respecto. Tengo otra también pregunta de Elena Sánchez. Sí, si quieres, yo comento, porque es que esto es muy interesante. Algunos tenemos contratos
tan rocambolescos, hoy son rocambolescos, hace 8 o 10 años eran naturales, pero es que ha cambiado todo. Contratos de concesión de obra pública, donde la revisión de las tarifas se establece un 75%, no se revisa un 25% el IPC. Y son contratos que duran 20 años. O sea, evidentemente eso está quebrado, ¿no? Entonces, o sea, la situación es de tal magnitud disparatada que hay que poner remedio inmediatamente. No sé si es revisión de precios, de equilibrios económicos, pero es un disparate lo que está pasando. No podemos continuar así. La Administración, no sé si es consciente o no, la Administración digo que tiene que legislar, la que tiene que gestionar como el ACA o la EPSA o el SAMUR, está claro que es consciente, pero la que tiene que legislar, ¿quién le tiene que decir esto al Gobierno, al Parlamento, a los diputados? No sé, pero alguien tiene que decirse, ¿no? Claro. ¿Alguna aportación más o paso a una consulta que nos acaba de entrar de Francesc Belenguer, que nos dice... Yo quería añadir... Adelante, María. Adelante. Sí, antes de que continúes, hablando de propuestas a la Administración Central, bueno, bien sabéis que desde SEOPAN hemos sido muy activos desde el principio, con mayor o menor éxito en algunos de las propuestas que hemos hecho. Y en relación con esto, concretamente, justo antes de verano, en julio, antes de que saliera el último Real Decreto 14, hicimos propuestas, enviamos sendas cartas al Ministerio de Transición Ecológica, al Secretario de Estado de Medio Ambiente, por supuesto a Economía, Hacienda, y en esa propuesta pedíamos que se modificara el Real Decreto 3, que no contemplaba esta tipología de contratos de servicios para conservación, mantenimiento de EDARES, de potabilizadoras, incluso para concesiones de desaladoras. E incluimos una serie de contratos que habían quedado excluidos en el Real Decreto 3 y solicitábamos que se compensara el coste de la energía que consumida en el contrato que hubiera sido excedido en un 5% respecto al considerado en la oferta o en el plan económico según el tipo de contrato. En esa propuesta que mandamos había una serie de peticiones, algunas se entraron en el Real Decreto 14 y esta quedó fuera. Cuando hemos tenido oportunidad de comentarlo con el Ministerio de Transición Ecológica, bueno, pues dicen que ellos son conscientes que, bueno, lo que estamos escuchando hoy aquí, ¿no? Que la voluntad es de solucionarlo, que el problema es de todos, pero que la realidad pasa por Economía y Hacienda y que ahí es donde parece que está el bloqueo, ¿no? Entonces, bueno, un poco por contestar también algunas de las ideas que han salido antes y al hilo de esto, en la revisión que se sugiere, o no sé, el reequilibrio, pero quizá una revisión más que sirva para todos, ¿no? O sea, estamos buscando soluciones, como decíamos todos, para que nos sirvan para todos los contratos. A nivel regional, local, si se consiguen avances, maravilloso, pero la idea sería conseguir una solución conjunta, ¿no? Y esa revisión que se propone no es ni para enriquecer el sector privado, ni sé si ahora se está enriqueciendo el sector público. Entiendo que no, que esto es, como decíamos, una cuestión de buena voluntad y de problema compartido, pero esa revisión es a favor y en contra. Es decir, ahora estamos en un momento alcista, pero en el momento en el que bajaran los precios, esa revisión, en caso de que sea una revisión de precios, iría en contra, es decir, no se revisaría en el otro sentido, ¿no? Entonces, creo que es importante señalar esto para que no se generen dudas. Y bueno, y incidir en la idea de que estamos hablando de pérdidas inasumibles por las empresas. O sea, creo que ese mensaje ha quedado muy claro y no estamos hablando en ningún momento de aprovechar la situación, me parece. Y nada, este era únicamente mi comentario. Claro, gracias, María. ¿Algún comentario más con respecto al de María? Sí, Samuel. Me gustaría añadir con una cosa que ha explicado María, es decir, no dudéis en tenernos en cuenta nosotros, porque creo que la presión en el Ministerio se ha hecho más desde el sector privado que a lo mejor desde el sector público, a lo mejor voy errado, y que contéis con nosotros. Es decir, yo encantado de venir a Madrid, reunirme con el Ministerio de Hacienda, con el MITER, con quien sea necesario, porque al final, si la solución, soy el órgano de contratación, si la solución viene del Estado, es mucho más fácil para nosotros y para mis servicios jurídicos. Entonces, no dudéis en enviar una carta, si queréis, a todas las direcciones o a todas las entidades más representativas que tienen estos costes, sobre todo
Creo que en el saneamiento, porque el abastecimiento, como se ha dicho, se podría hacer una revisión de tarifas, aunque no se lleve a la práctica como debería hacerse, pero que en el caso del saneamiento, estas grandes entidades como es Murcia, como es Valencia, la Agencia Catalana del Agua, entre otros, que pagamos la energía directamente, que pagamos la energía a través de los contratos de servicio, porque en otras comunidades autónomas la pagan directamente desde su presupuesto porque tienen el contrato, que no dudéis en llamarnos, ir a Madrid y hacer la reunión que sea necesario para explicarle que nosotros tenemos capacidad para hacer el pago y que tenemos intención de buscar una solución conjunta. Gracias, Samuel. Doy paso a Juan Ángel, de la EPSAR. Sí, pues justamente coincidimos, se nota que estamos en lo mismo. Coincido con Samuel. Yo quería hacer una observación. Creo que hemos hecho un recorrido extenso sobre la dificultad, sobre la concreción en algunos casos, de la repercusión, pero sinceramente creo que ha faltado una falta de concreción en las soluciones y además una falta de concreción en cuanto a algún ruego que hacemos desde la Administración, y es una unidad del sector. Yo, determinadas solicitudes reiteradas hacia el Gobierno central, pues me parecen un poco etéreas, ¿vale? Incluso en algunos casos con tiro errado hacia qué tipo de ministerio en concreto. Aquí está la representación de dos organizaciones, como es EOPAN y como es AGA. Hace 2 semanas estábamos en el encuentro de AEAS. Yo vuelvo a reiterar encarecidamente la solicitud de una propuesta de solución concreta y general. Concreta en qué solicitamos, me parece muy bien los ruegos al Estado, pero si no solicitamos exactamente de qué manera tiene que repercutir pues en el reequilibrio, la ley de contratos, o no seremos capaces de conseguir, por ejemplo, lo que SEOPAN sí que logró para la construcción en los decretos, con alguna limitación muy clara que sí que se han puesto. Pero si hablamos de la concreción de lo que no se consiguió, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de concreción en qué tenemos que solicitar. Insisto, con el ruego. O va el sector unido o estos coloquios serán de lamento. Y dejarlo todo. Las organizaciones territoriales, pues seguiremos alabando la potencia en la alabanza hacia la Agencia Catalana del Agua. Pero como bien ha dicho Samuel, si la fuerza viene del Estado, si evidentemente la solución viene del Estado, será mucho más sencillo para nuestra aplicación. Y yo creo que estos ruegos no tienen que caer en saco roto. Gracias. Gracias, Juan Ángel. ¿Alguna aportación más? Bueno, yo si me permites. ¿Sí? Sí, adelante. Creo que era Enrique o Bernardo. Enrique. Enrique. Sí, no, yo quería decir al pairo de esto que acabáis de comentar que efectivamente hemos hecho propuestas concretas y generales a los ministerios, incluso al Ministerio de Industria, como os decía antes, para que nos contemplen dentro de los consumidores intensivos energéticos, al Ministerio de Economía, al de Hacienda y al MITER. Y la verdad, incluso a la mesa esa que tenemos una reunión, y hemos tenido una reunión semanal durante el mes de agosto por el tema de la sequía, y lo vamos a seguir haciendo. Yo lo que os quería plantear además es cuál es el límite, es decir, hasta qué punto y hasta dónde vamos a aguantar y qué medidas, también en la línea de lo que decía Juan Ángel, qué medidas vamos a adoptar si siguen sin hacernos caso y evidentemente este sector, el sector del agua urbana no es el sector de la construcción, es decir, no tenemos la fuerza que tiene el sector de la construcción, pero hasta dónde vamos a estar aguantando, cuál es el límite y qué medidas vamos a adoptar, ¿no? A mí me parece que eso también deberíamos de estar trabajándolo, ¿no? Hasta qué punto vamos a aguantar, es decir, si vamos a seguir licitando contratos en que las condiciones siguen siendo las antiguas, o qué vamos a hacer, ¿no? Con lo cual yo creo que insistiremos las asociaciones, seguiremos insistiendo en hacer peticiones concretas y generales y evidentemente las soluciones tienen que venir de la Administración Central. Incluso estamos tratando de involucrar a la FEN, que es un organismo que no tiene esta capacidad de legislar, pero que sí tiene la capacidad de hacer fuerza y al final es donde se agrupan los municipios que tienen la gestión del agua, pero que estamos dispuestos a hacer también, ¿no? Yo creo que deberíamos de empezar a pensar eso, ¿no? Gracias, Enrique. Sí, Pedro, adelante. Yo creo que esto podría ser una oportunidad. Quiero decir, esto que tú has provocado aquí de esta unión,
podría ser una oportunidad para realmente, como decía Juan Ángel, el preparar ese documento que podría ser, bueno, pues hay aquí asociaciones, está ellas también, que son asociaciones que tendrían que unen prácticamente a todos los que estamos aquí y que realmente podrían hacer que presentáramos un documento concreto y que diéramos una imagen de unidad. Creo que sería importante. Y por otra parte, creo que también sería interesante de cara a la opinión pública el que se fuera preparando alguna campaña de concienciación para la gente de la calle, para que sepan que realmente tenemos un servicio de calidad y que si queremos mantener ese servicio de calidad hay que cubrir los costes. Y entonces no es porque unas empresas quieran beneficiarse de ese tema, no, es que hay unos costes realmente que han subido y que es necesario que se cubran. Sería importante que ese mensaje fuera ya llegando a la sociedad, bien por prensa, bien de alguna otra manera, para ser capaces de transmitirlo. Gracias, Pedro. Yo quería hacer un comentario a lo que ha dicho Enrique, ¿no? Ha dicho que no tenemos fuerza. No sé si has utilizado la palabra fuerza o peso. Joder, perdona, que no. No tenemos la fuerza que el sector de la construcción, ¿no? Que no tenemos esa fuerza. Eso. ¿Tú aunque te imaginas qué pasaría? Muchas de las empresas que estáis aquí sois constructoras, ¿no? Y estáis en ese sector. Yo llevo 30 años en la explotación, pero ¿tú te imaginas qué pasaría si en una ciudad pequeñita como la que yo vivo, que es Madrid, cuando tú abres el grifo a las 8 de la mañana no saliese agua? O sea, eso o peor todavía, que lo que dejas en el baño se quedará ahí. Eso de que no tenemos fuerza, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no nos creemos que tenemos fuerza, pero creo que tenemos la fuerza suficiente para que el Ministerio, no sé si el de Hacienda, el de Transición Ecológica, no sé si Moncloa, no tengo ni idea, nos abrirá la puerta o nos contestará, porque a todas las cartas que María comenta que hemos hecho al Ministerio, no sé si tenemos feedback, no tenemos feedback, si nos ignoran, si no nos ignoran. Yo creo que tenemos mucha más fuerza. Estoy con Pedro que esta reunión tiene que ser la primera piedra para conseguir el papel que pide Juan Ángel diciendo estas son nuestras peticiones y esto es lo que queremos y realmente demostrar que tenemos fuerza. Pensar lo que pasaría si nadie tiene agua en casa, ¿eh? Porque sin energía, oye, será más incómodo, no tendremos tele, no podremos whatsappear, pero podremos vivir. Sin agua no vivimos, ¿eh? Es decir, yo creo que el que no tenemos, que tienen más peso las constructoras, y bueno, sí, tienen mucho peso, pero ojo con el agua. Yo creo que el agua sí que tiene fuerza y sí que la sociedad, lo que pasa es que como había un comentario en el chat de que lo que pasa es que nosotros tenemos problemas que nuestros precios del agua siempre están ligados a una parte política importante y eso es a lo que igual nos damos miedo todos de enfrentar, ¿no? Y eso es lo que tiene que cambiar. Y eso de la sociedad, si la sociedad está dispuesta a pagar 4 euros por medio litro de agua en Barajas, pero no está dispuesto a pagar 0,5 euros por 1000 metros cúbicos en su casa. Estas son cosas que yo creo que tiene que cambiar y tiene que empezar a ser Es como lo de las toallitas. Lo de las toallitas yo creo que ha sido un fracaso. ¿Cuánto tiempo llevamos con el monstruo de las toallitas? El monstruo de las toallitas cada día es más gordo. Es decir, y eso tenemos que utilizarlo para saber que por ahí no hemos hecho una buena comunicación y aquí sí que darle la vuelta y demostrar que el agua es necesaria y fundamental para la vida. Así de claro. Vale. Yo, Bernardo, estoy tan de acuerdo contigo como que en el Ministerio yo he dicho eso mismo, decir, oye, ¿qué pasaría si durante un día todas las empresas de agua cortáramos el grifo, ¿no? Es decir, que evidentemente ahí está nuestra fuerza, pero no lo vamos a hacer. Creo que todavía no estamos en disposición de hacerlo, evidentemente. Nos quedan muchísimos años para tener esa mentalidad. Claro, pero yo eso se lo he dicho al Ministerio, ¿no? Digo, si cortáramos un día el agua ya verías cómo se acordabais de nosotros, ¿no? Porque además hay un mantra que dice el Ministerio y que yo además he regañado amablemente y educadamente al secretario de Estado, es que el agua urbana no es competencia del Ministerio de Transición Ecológica. Le he dicho que por favor no lo siga diciendo, porque por ese camino nunca llegaremos a ninguna solución, ¿no? Y quizá por recoger el guante, quizás sería bueno que recoger las conclusiones de esta reunión, mandarlas a los ministerios, a los 3 ministerios más implicados, y además hacernos eco también las asociaciones, ¿no? Tanto SEOPAN como AGA y a través de la COE también,
pero mandar esta reunión, estas conclusiones, hacérselas llegar a los ministerios, ¿no? Me parece que sería también una forma de actuar diferente a lo que hacemos ahora, es decir, no se suele hacer eso, pero me parece que aquí se está hablando de una serie de cosas que sí que constituyen un texto importante como para comunicar una vez más al ministerio. Pero vuelvo a repetir, tenemos que ir pensando qué hacemos si siguen dándonos la solución que nos están dando hasta ahora, que es ninguna. Javier, ¿tú querías decir algo? Javier Olmos. Quería decir que, bueno, que hablar de dejar sin suministro y tal, como la fuerza que tenemos, eso no va a ocurrir. Cuando nos convirtamos en otro tipo de país, sí, pero a lo mejor ahora yo creo que eso no es posible, ¿no? Cortar el agua. Hay que ir a soluciones reales, ¿no? Que podemos en práctica. No vamos a adoptar medidas de presión ninguno de ese tipo, obviamente. Entonces, yo creo que lo que dice Enrique, no sé, ¿cómo es posible que las constructoras, a los pocos meses de que la inflación se empieza a disparar, consiguen que hay una normativa, que se abre una ventana normativa para la revisión de precios de los contratos de obras? Eso las constructoras lo consiguen en 3 meses. Que además con raciocinio, es decir, es algo que en justicia se hace. Y nosotros, cuando nuestros costes han subido más, el sector del agua tiene unos sobrecostes superiores al sector de la construcción. Y aquí no pasa nada. Eso me parece inaudito, no sé. Y además es un sector más esencial, podríamos decir, que el de construcción. Es inaudito. Yo recuerdo en la pandemia, el Estado legisló inmediatamente y estableció mecanismos que en muchos casos no aplicaron, mecanismos, no sé si desde AGA o desde SEOPAN se negoció con la administración, mecanismos para las revisiones, para los reequilibrios extraordinarios de las concesiones o de los contratos de servicios. Y se legisló inmediatamente. En ese momento yo no sé si AGA o SEOPAN tuvo algo que ver en esa modificación legislativa. ¿Se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Sabéis algo de qué se hizo entonces? Sí, ¿alguna aportación más? Yo, si me permite. Sí, Miguel. No, simplemente para continuidad con lo que estaba diciendo y si podemos aprovechar este momento que estamos mucha gente reunida, y tanto de administración como de nosotros de contratistas, pensemos en el segundo paso, ¿no? Se ha hablado aquí, es decir, hacer propuestas. Podemos pasar a los distintos ministerios lo que son las conclusiones, perfecto, pero si no mandamos propuestas encima de la mesa también, creo que no estamos dando el siguiente paso. Entonces, os propondría que intentemos añadir a esas conclusiones propuestas, ¿no? No debe ser muy difícil cuando si todos estamos muy localizados y este sector no es tan grande como para que podamos circular una serie de propuestas de esa redacción e incluirlas en las conclusiones. No sé quién sería, digamos, el más apropiado, las asociaciones o los propios contratistas por nuestra parte, pero sí que sería interesante circularlas para poder hacer ese segundo paso. Si no, se va a quedar en la parte de conclusiones. Y perdonad, pero se quedaría ahí, según mi opinión. Sí, ¿alguna aportación más? Sí, Pedro, adelante. A ver, yo sí que me gustaría aportar que realmente ¿por qué se hizo con las obras? Yo creo que porque si no se le quedaban para el Estado diversas obras que estaba haciendo. Y en ese momento tenía un problema bastante grave de que no podía seguir haciendo las cosas. Entonces, si el tema del agua es un tema regional o es un tema municipal, pues entonces evidentemente el problema parece que está lejos. Lo que pasa es que sí que afecta una cosa muy importante, que es los reales decretos que hacen para el tema de la ley de contratos. Esa ley de contratos evidentemente es el problema que estamos teniendo nosotros ahora, de que no podemos articular ninguna manera de pagar en unos contratos que realmente, bueno, pues se firmaron unas condiciones y que a no ser que se demuestre, como está haciendo muy bien el ACA, que ha explicado Samuel, de que realmente eso ya no es riesgo y ventura, pues no hay manera de entrarle. Entonces, en las conclusiones que saquemos, lo que tiene que venir propuestas es modifíquese la ley de contratos para que se pueda resolver este tema de decir, oiga, si las cosas suben, pues evidentemente hay que repercutirlo, porque si no, no se va a poder dar el servicio que necesitamos y que es absolutamente fundamental. Independientemente de que haya que hacer otras cosas, como por ejemplo un PERTE de optimización energética o alguna cosa así, porque estamos viendo muchos PERTEs, pero a lo mejor para en este momento sería muy importante. O
proponer que las empresas eléctricas no estén haciendo lo que les da la gana, porque, por ejemplo, cada vez que tú quieres montar una instalación fotovoltaica tienes que pasar por su aro sí o sí, y eso no puede ser. Hay veces que lo que tenemos que hacer es decir, oiga, usted controle también a esta gente, controle para que no se pongan tan exigentes que hagan inviable muchas cosas que podrían realmente beneficiarnos a todos. A ellos no, evidentemente. Entonces, eso sí que es un tema que también debemos de pedirle, que sean exigentes con este tipo de empresas energéticas que nos están haciendo mucho daño. Claro. Gracias, Pedro. Juan Ángel, ¿estaba pendiente del EPSAR? Sí, sin ánimo de alargar mucho más el debate, sí compartir una reflexión que estábamos teniendo aquí. Lógicamente, a la hora de buscar fuerza, además de esa unión del sector, esa unión de las entidades autonómicas que compartimos la casuística, a la hora de ganar fuerza nos planteamos también si el Estado tiene esa problemática. El Estado no gestiona depuradora, no gestiona saneamiento, pero el Estado sí que gestiona desalación y sí que sociedades como Aquamed tienen un problema importantísimo comunal respecto a los costes energéticos que, bueno, por ejemplo, en este territorio pues ya han avanzado muy serias consecuencias respecto al funcionamiento de desaladoras como la de Torrevieja. En definitiva, ese dolor es compartido y creo que es un elemento también de reflexión de que el Estado tenga en cuenta que también tiene una repercusión directa, no solo en las empresas, no solo en los órganos autonómicos, ¿vale? Y queríamos compartir. De acuerdo. Bueno, pues yo si no hay nada más para ir cerrando, voy a ir dando paso a Juan Carlos Blázquez. Juan Carlos es el director de desarrollo de negocio de EPC de Acciona, que cerrará con las conclusiones. Juan Carlos, adelante. Sí, muy buenas. Yo creo que se han hecho las conclusiones según estábamos ahora con la sesión de preguntas, ¿no? El objetivo, vamos, la reunión no ha sido más oportuna y yo creo que el objetivo es cumplido. Las asociaciones, las empresas privadas, las empresas públicas que han asistido en esta charla, pues lo han dejado muy claro. Debemos de estar todos juntos y debemos aprovechar esta oportunidad que ahora sí, que hemos cumplido el objetivo, para, con velocidad apremiante, como muchos de vosotros habéis dicho, hacer algo más. Si creo, no sé, María, el identificado dónde está el problema, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, con copia al Ministerio de Medio Ambiente, pues es donde habrá que acudir. Si esos son los ministerios que tienen... Porque la solución tiene que ser única, tiene que ser todo es la conclusión de todo el mundo, desde la Administración Central, tenemos que estar todos juntos, con lo cual, si lo tenemos identificado, María como SEOPAN, pues preparemos algo conjunto. Sí, María, ¿quieres aportar algo? Por alusiones, Juan Carlos. Sí, y sabéis aquí, la última reunión que tuvimos al respecto, decidimos hacer una propuesta y estamos en la fase de analizar cuáles son las consecuencias reales con números. Aquí manejamos siempre números, si no, no podemos hacer propuestas. Y estamos precisamente en esa valoración de efecto en personas, en economía de las empresas y ello desembocará en una propuesta, sin duda. O sea que estamos trabajando en ello y el objetivo es claro, Juan Carlos, de manera que contad con nosotros, ya lo sabéis, de manera definitiva, vamos. Bueno, pues sí, porque al final todas las asociaciones y todos estamos diciendo lo mismo, independientemente de lo que decía Pedro Simón, que sí, que tenemos como empresas tecnológicas que somos y con el know-how que tenemos que aprender hacia el futuro en aplicar la tecnología más adecuada y conseguir que de una manera u otra se optimice y se haga eso también de forma colaboración público-privada. Pero eso no nos va a solucionar el problema desde hace los 16 meses. Eso es algo que evidentemente con la ayuda de la Administración o la ayuda de nuestros clientes o empresas públicas lo debemos de ir desarrollando. Pero la conclusión principal es esa, es todos juntos, aquí nos hemos sumado, pues hagamos un documento común firmado por todos y vayamos a donde tengamos que ir. Y veremos si esto nos lo consiguen resolver de otra forma, porque el dinero tiene que venir de la Administración Central, ¿no? José Miguel. Sí, no sé si queréis aportar ya a alguien más para el cierre, pero ya os digo, sin intención de alargarlo mucho. Sí, Samuel quería comentar algo ya para ir concluyendo.
Sí, solo por un comentario. Hemos hablado del pasado, teníamos que hablar del futuro. Yo lo he dicho muy rápido en mi intervención inicial. Por si hay alguna administración pública, creo que están contentos los operadores con los nuevos contratos que hemos licitado hace 2 o 3 meses, en el que el precio de la energía no se valora, se paga variable de una manera variable, ya no se hace una oferta a un precio concreto. Lo digo porque si hay alguna administración por aquí que tiene que licitar un nuevo servicio, creo que las operadoras vieron estos pliegos con buenos ojos. Cualquier cosa, o están colgados en la web o nos pueden llamar para que les expliquemos cómo hemos hecho la energía para los nuevos contratos. Yo sí me gustaría aprovechar esta oportunidad que da Samuel, porque estamos hablando de los problemas que tenemos con los contratos presentes, pero no olvidemos los futuros, y es muy importante que también se incluyan estas fórmulas de revisión o lo que se decida finalmente para los contratos que se están licitando ahora, porque esta situación no se va a acabar de un día para otro y es importantísimo que los nuevos contratos vengan bien preparados con fórmulas de reequilibrio o de revisión de precios, o, como en este caso comentaban desde acá, que no valoren la energía. Con lo cual, esta es la siguiente derivada de la solución que necesitamos actualmente. Si os parece bien, a José Miguel, como eres el organizador, te enviamos uno de los pliegos para que la gente no lo tenga que buscar. Sí, oye, yo tengo un problema, que es que os oigo y os veo a todos menos a Javier Olmos y a Samuel, con lo cual no puedo, no sé qué ha dicho, no sé si me ha aludido algo, no los escucho a ninguno de los dos. ¿No escuchas a Samuel, me decías? Qué raro. Sí, ni a Javier Olmos, a ninguno de los dos. ¿No los Samuel, escuchas, Enrique? perdón, dice que no, que él no puede escucharnos, con lo cual, Samuel, estabas tú con la palabra, sí. Simplemente, por si lo quieres repetir, ya que Enrique no nos oye, que, o sea, como organizadores os haremos llegar algunos de los pliegos que hemos preparado en los últimos meses para que miréis cómo pagamos la energía y cómo valoramos los criterios de adjudicación, que la energía no se tiene en cuenta, por eso cada uno lo paga a un precio diferente, con alguna pequeña explicación. Dentro del webinar creo hay algún compañero del ACA, y así podéis hacer la difusión que os consideréis oportuna y los comentarios oportunos, entendiendo que como se han presentado operadoras, les ha parecido correcto el pliego o la adaptación que hemos hecho. Sí, de todas maneras no os preocupéis, Enrique, en cuanto finalice el evento os llegará un vídeo completo con todo y ahí ya sí que podrás escucharlo perfectamente y te llegará el sonido, por si te has perdido algún detalle, Enrique. Y bueno, pues ya... Perdona, lo decía por si Samuel había dicho algo, me había preguntado algo a mí o algo, era por eso. No, creo que en principio no, simplemente Samuel nos va a pasar la información para que nosotros la coordinemos y demás. ¿De acuerdo, Enrique? Estupendo. Gracias. Estupendo, pues nosotros desde Aguas Residuales daros las gracias a todos, a Siopan, a AGA, a ACA, a la EPSAR, a Isamur, a Acciona, a Safiragua, Faxa, Clara, DAN, Global Omnium, SAP, GSI Nima, Acuambiente y Acciona, que no sé si la he nombrado, que habéis estado hoy con nosotros, a todos vosotros a título personal y a todos los asistentes. Y esperamos que finalmente esta reunión pues sirva para conseguir el objetivo que se perseguía inicialmente. Así que estamos a vuestra disposición y seguiremos para lo que necesitéis en el sector. Muchas gracias a todos y buenos días. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias a todos.